7:02 de la mañana, estamos listos para nuestra primera entrevista del día. Se trata de Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas en Georgetown y en economía en la Universidad de Colorado, director general del Centro de Políticas Públicas. Pedro Pablo, buenos días, tiempo sin conversar contigo. Bienvenido. Buenos días, Eduardo. La verdad es que sí, esta pandemia nos ha tenido lejos. Así es. Pedro Pablo, se vuelve a hablar de la negociación, de la necesidad de dialogar y de llegar a acuerdos políticos. Bueno, se ha dicho que incluso estuvo en Venezuela una representación de Noruega. Pero independientemente de lo que pueda estar pasando, y no sabemos a favor de estos propósitos, ¿cómo ves el ambiente muy condicionado por la cercanía de otras elecciones, que como toda elección tiene su importancia? Mira, vamos a ver si ordenamos un poco algunas ideas. Yo creo que primero hay que entender la naturaleza de este gobierno. Este es un gobierno que aspira al poder hegemónico y aspira al poder a perpetuidad. No es un gobierno democrático, no es un gobierno que crea en la alternabilidad, es un gobierno que llegó y se pretenden quedar para siempre. Eso es así. Y el proceso de negociación, cuando tú vas a un proceso de negociación, tienes que tener la fuerza para imponer algunas condiciones. Es decir, un proceso de negociación es dos personas que se sientan, que tienen algo que ofrecer el uno al otro. Y en ese proceso, bueno, cada uno va cediendo algunas cosas. El gobierno no está dispuesto a ceder el poder y la verdad es que por parte del país entero, el 80% de este país, sino el 100%, lo que queremos al final es un proceso que permita transitar, por lo menos eso es lo que quiero yo, transitar hacia un sistema democrático que permita salir de este gobierno y poder impulsar un proceso de cambio económico que nos saque de este hueco en el que estamos. Ahora fíjate, Pedro Pablo, y disculpa que te interrumpa, pero tú dices que es un gobierno que aspira al poder hegemónico, pero es un gobierno también que se jacta de haber hecho muchas elecciones y de ganarlas casi todas. Sí, es un gobierno que tuvo mucho apoyo popular. Chávez llegó sobre una gran expectativa. Por cierto, perdió muchísimo apoyo popular en los primeros años, antes de que el petróleo subiera los precios en los mercados internacionales como subió. Y pues su popularidad bajó desde que fue electo hasta el 2004, que se activó el referendo revocatorio. A partir del referendo revocatorio, que subieron los precios del petróleo, una estrategia dilatoria del CNE permitió que Chávez arrancara con las misiones y empezara a tirar el dinero a la calle, le permitió ganar ese referéndum y a partir de ahí una enorme renta petrolera administrada con buena dosis de populismo permitió que el gobierno creciera en popularidad y ganara las elecciones. La verdad es que el gobierno ganó muchísimas elecciones porque tuvo mucho apoyo popular, repito, gracias a una chequera petrolera muy grande. Ahora, una vez que esa chequera petrolera se disminuyó, el gobierno ha venido perdiendo apoyo popular y ha venido cada vez haciendo elecciones menos democráticas, que creo yo que tenía que haber sido la respuesta de él. Perdón. Y la oposición, además, en el histórico electoral creció y creció y creció elección tras elección, hasta la elección de Capriles Maduro, que fue una elección que prácticamente, o no prácticamente, quedó empatada esa elección. La oposición venía creciendo, el gobierno venía cayendo en popularidad, producto de la caída de los precios del petróleo, y por una razón que yo no voy a entender nunca, la oposición resolvió salirse del camino electoral que le había producido en la última elección 2/3 de la Asamblea Nacional. Y aquí vamos al punto central, que creo yo que nos interesa con esta pregunta. Es cómo se logra un cambio político en Venezuela. ¿Cómo se logra un cambio político en un país que tiene un régimen como este, un régimen autoritario, un régimen que concentra todos los poderes? La historia ha demostrado que un régimen autoritario como este, que no tiene mayoría popular, se sostiene en el poder porque hay un conjunto de fuerzas, una coalición de fuerzas que le da soporte. Esa coalición de fuerzas, en el caso venezolano, lo conforma el PSUV, con toda su estructura, que es una estructura bien organizada, el TCJ, el CNE, los colectivos, la Fuerza Armada Nacional, la Policía Nacional, el SEBIN, etc. Hay un conjunto de fuerzas que soporta un gobierno que tiene apenas 14% de apoyo. Para que un gobierno como esos caiga, esa coalición de fuerzas se tiene que quebrar. La experiencia ha demostrado que esa coalición de fuerzas se quiebra cuando la oposición organiza a su mayoría, esa mayoría que quiere cambio, y la articula electoralmente. Ocurrió en Bolivia recientemente con Evo Morales, él fue candidato sin poder serlo, la Constitución se lo prohibía,
y la oposición allá no dijo, nosotros no vamos a participar porque esa elección es ilegal. La oposición participó, se movilizó, recorrió el país, construyó un discurso, llevó a la gente a votar. La coalición de fuerzas que apoyaba a Evo Morales, empezando por el CNE, dijo que Evo Morales había ganado y sin embargo se quebró esa coalición y la Fuerza Armada y la policía terminaron desconociendo ese supuesto triunfo de Evo Morales y dio paso a una salida de Evo Morales del poder. Esa es la historia que ha pasado en muchísimas dictaduras. En Brasil pasó lo mismo, la oposición ganó una elección y ganó otra, y el gobierno desconocía y el gobierno cambiaba las reglas del juego, pero la insistencia de las fuerzas democráticas participando electoralmente y construyendo una fuerza interna terminó quebrando a la Fuerza Armada y dio paso a una transición democrática en Brasil. Y así ha ocurrido en un montón de ejemplos, podemos pasar el día entero citando ejemplos, donde las fuerzas democráticas participando en elecciones, convocando, organizando esa mayoría electoralmente, terminan produciendo un quiebre en la coalición dominante. Pero me quiero ir a un caso en Venezuela, cuando en el 2015 la oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, hubo fuerzas en el chavismo que quisieron desconocer ese resultado y se quebró la coalición dominante. ¿Se quebró por qué? Porque hubo fuerzas dentro del chavismo que dijeron esto no se puede desconocer, aquí hay que reconocer este resultado electoral, y el resultado electoral se reconoció. Se reconoció, Eduardo, nada más y nada menos que 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Después puede haber un montón de maniobras por detrás, pero el hecho concreto es que esa oposición construyó una mayoría y la mayoría tuvo que hacerse respetar. Esa mayoría se tenía que haber hecho respetar en la siguiente elección y en la elección presidencial y en las siguientes elecciones que venían. Lamentablemente, pues el liderazgo opositor representado en la MUD pues, resolvió asumir la abstención como estrategia y Eduardo, todos los ejemplos en el mundo donde fuerzas democráticas han asumido una estrategia abstencionista se han deshecho en el camino, porque tú no puedes articular, organizar y movilizar a una población a base de que se abstenga. Es un contrasentido y el resultado que ha ocurrido en Venezuela es el mismo que ha ocurrido en todos los países donde se ha asumido esa estrategia como mecanismo de presión. Pedro Pablo, me quedan 2 minutos, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero porque es muy interesante el hilo que traes. Pero hay tiempo de aquí al 21 de noviembre para que la oposición construya eso que tanto le pide la gente, que es una coalición, una estrategia, una unidad, un llamado Mira, coherente. te contesto lo siguiente. Nosotros, primero, yo soy optimista frente a la posibilidad de construir una fuerza electoral como la del 2015. Y soy optimista porque nunca el gobierno había estado tan mal. Yo vengo este fin de semana de recorrerme los 6 municipios de Barlovento y es impresionante la actitud de la gente frente al gobierno. Es decir, hay 6 municipios que el gobierno ganó siempre y ganó con el 70%. Y tú ves ahorita un entusiasmo, no, es una disposición de lucha en esos 6 municipios muy grande. ¿Por qué hay esa disposición de lucha? Porque han surgido en esos 6 municipios candidatos que están despertando la actitud de rebeldía cívica frente al gobierno. Yo no creo en acuerdos de partidos, y ahorita se está hablando de una alianza democrática con un montón de partiditos chiquiticos, todos desprestigiados, además partidos que han sido intervenidos por el gobierno, por ejemplo. Es muy difícil construir una unidad con un partido como Acción Democrática o como COPEI, cuyas directivas el TCJ quitó para poner unas directivas que son puestas por el gobierno. Es decir, toda esa alianza democrática, el caso de los diputados alacranes, es decir, una coalición que se conforme con gente que no va a despertar nunca ni confianza ni entusiasmo de la gente es muy difícil. ¿Dónde creo yo que se puede construir una fuerza grande? Es de abajo hacia arriba. Nosotros estamos desde un movimiento que creamos que se llama Unión y Progreso, que logramos después de mucha dificultad, logramos que tenga tarjeta en el tarjetón, es decir, en realidad no es un partido porque es un movimiento. Estamos buscando en cada uno de los municipios del Me queda país 1 minuto. cuáles son las personas que despiertan más confianza, que tienen más liderazgo, independientemente del partido que sean. Hay algunos de Primero Justicia, otros de Voluntad Popular, otros independientes, gente que viene del chavismo descontenta, que son líderes queridos por su comunidad. Si nosotros promovemos de abajo hacia arriba una unidad que se construya, pero una unidad social, no una unidad de partidos. Los partidos hoy representan esto y la política en general está muy desprestigiada. ¿Cómo reivindicamos la política nosotros? Bueno, yendo a cada una de las comunidades a organizar desde abajo a todos esos líderes sociales queridos por sus comunidades que se decidan a participar en este proceso electoral
y nosotros motivemos a la gente para que en actitud de rebeldía cívica nosotros podamos enfrentar este proceso electoral. Creo que esa es clave, Eduardo. Si nosotros no nos organizamos adentro, es muy poco lo que se puede hacer desde afuera. Yo lo discutía cuando Fede Cámaras y todo el mundo se sumó a la abstención. Yo les decía, después de que pasemos el proceso de abstención, que no vote nadie en la oposición se va a desarticular y la comunidad internacional no va a tener cómo ayudarnos desde afuera. Para que la comunidad internacional pueda ayudar, tiene que haber aquí una fuerza articulada de ese 85% que quiere cambio, articularlo electoralmente y ponerlos a inundar los centros de votación. Frente a eso, Eduardo, es imposible que la coalición dominante no se quiebre, tal y como se quebró en el 2015 con la elección de Asamblea Nacional. Bueno, Pedro Pablo, gracias por este análisis que como siempre es racional, incluyente, yo diría de un carácter positivo hacia lo posible y que invita a la reflexión. Te lo agradezco mucho como venezolano. Y a mí me gustaría mucho tener la oportunidad, Eduardo, en los próximos días, de tener un poco más tiempo para elaborar más sobre esto, porque la gente tiene mucha desesperanza hoy, la gente siente que no hay salida y yo estoy convencido que sí la hay. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas como se tienen que hacer y como la experiencia en los países donde se ha logrado vencer dictaduras como se ha hecho. Yo creo que hay un camino muy claro para salir adelante. Creo que todas las fuerzas opositoras nos tenemos que articular, tenemos que dialogar, tenemos que conversar mucho, pero no construir cosas en base a cada partido, sino construir Mira, cosas en base al liderazgo real. Mientras hablabas esto más reciente, me estaban dando señas acá, pero me dicen que nombraste la palabra dictadura, ¿fue así? ¿La acabas de No, nombrar? no. Si fuese así, yo tengo que hacer la salvedad, bueno, por todas las razones conocidas, de que este fue un gobierno electo cívica, democrática y constitucionalmente. Tú sabes que este gobierno Yo fue no te lo electo. escuché, me lo dijeron, pero como estaba en ese momento recibiendo unas señales, hay que curarse en salud. Yo tampoco me lo escuché, pero este es un gobierno que fue electo democráticamente. Fue electo democráticamente a pesar de que tiene 14% de apoyo, porque lamentablemente el liderazgo que tendría que haber conducido a ese 80% que quiere cambio a inundar los centros de votación, decidió abstenerse. La abstención fue la que eligió a Maduro y yo reconozco el triunfo de Maduro en el 2018, porque ganó. ¿Y ganó por qué? Porque la inmensa mayoría de los venezolanos no votamos atendiendo o no votaron. Yo hice todo lo posible porque la gente votara y porque derrotáramos a Maduro. Lamentablemente, el liderazgo principal de la oposición invitó a la gente a no votar y la gente al final, muy decepcionada, no votó. Este es lo que es un gobierno que es muy autoritario, que concentra el poder patológicamente, no hay independencia de poderes, es decir, aquí no hay un libre ejercicio de una democracia tal y como nosotros quisiéramos, con una Asamblea Nacional independiente, con un poder judicial independiente. Aquí hay una concentración patológica del poder en el grupo de gobierno. Y eso no es sano, Bueno, eso no es democrático. Pedro Pablo, te agradezco mucho estos minutos Gracias, Eduardo, a y ti. públicamente me comprometo a que tengamos más tiempo la próxima vez. Es una decisión gerencial que debemos tener por bloque un invitado y bueno, suelen pasar estas cosas. Te agradezco mucho. Un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas en Georgetown y en economía en la Universidad de Colorado, director general del Centro de Políticas Públicas. Volveremos.